Bueno, chiquillos, vamos a otra clase, la que corresponde a la semana del 22 al 29 y crecimiento y decrecimiento exponencial. Bien, esta materia es nueva para ustedes, pero guarda relación con las potencias. Bien, en donde se ven los tipos de crecimiento y decrecimiento exponencial es en situaciones, por ejemplo, cuando se propaga una bacteria o cuando ustedes, eso es crecimiento, o si tienen una vacuna, se produce un decrecimiento de esas bacterias o del virus. Lo mismo que está ocurriendo ahora con la pandemia del COVID, el cómo se aumenta la cantidad de contagios es un crecimiento exponencial. Y cuando se tenga la vacuna, se va a producir un decrecimiento exponencial de ese virus. Entonces, el cómo modelar o la importancia de este contenido guarda relación con lo cercano de la vida cotidiana. Bueno, el objetivo es modelar procesos de crecimiento y decrecimiento exponencial en diversos contextos. Bien, cuando algo aumenta y cuando algo disminuye. Ustedes habían conocido el crecimientos lineales, como cuando decíamos ir a comprar eh, tallarines al supermercado. Ahí teníamos crecimientos lineales. Ya teníamos, disculpen lo que no esté derecho, pero está haciendo a mano alzada. Entonces, por ejemplo, ustedes tenían una línea recta, es un crecimiento lineal, o en la línea a lo mejor tenía una pendiente negativa y era un decrecimiento lineal. Pero ahora vamos a conocer lo que es el crecimiento y decrecimiento, pero exponencial. Y guarda relación con lo que ustedes han visto estas semanas, que son potencias. Vamos a hablar primero del crecimiento, perdón, el crecimiento exponencial. Bien, ustedes ya saben que cuando yo defino una función, lo utilizo como f de x o g de x, en donde x va tomando valores. ¿Qué valores? Del eje x. Bien, y al evaluarlos en la función obtengo valores de la letra y. Entonces tengo un valor de la x, con eso obtengo un valor de la y aparece puntos aquí en el plano cartesiano. Y eso, al unirlos, produce la gráfica. Eso lo aprendieron el año pasado en octavo, cuando vimos función afín y función lineal. Esta es una función exponencial. ¿Cuál es una función exponencial? Una función exponencial es de la forma de a elevado a x. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que es distinto a lo que ustedes conocen? La variable está acá arriba, en el exponente. Bien. Y la base puede ser un número entero o un número racional, dependiendo. Y ya vamos a explicar cuál es la diferencia. Entonces, para ir explicando la diferencia, cuando la a es mayor a 1, bien, es un crecimiento, un crecimiento exponencial. Bien, la base siempre va a ser un número o mayor que 1, bien, o un valor entre 0 y 1. Y ahí vamos a ver la diferencia. En este momento estamos analizando cuando la base, la letra A, es mayor que 1. 1,5, 2, bien, mayor que 1. Entonces, vamos ahora con un ejemplo numérico para que vayan notando la relación. F de x y con un ejemplo numérico y después vamos a ir con un ejemplo aplicado. 2 elevado a x. Aquí tenemos una función exponencial y representa un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque la base es mayor que 1. Siempre es importante que hagamos una tabla de valores y veamos cómo se comporta esto. Démosle valores a la x y vamos a obtener valores para la y o el f de x.
¿ya? Y luego, para que no nos olvidemos, vamos a formar el punto x, y. Bien, comencemos. Voy a comenzar con valores desde el 0, para que sea más fácil el trabajo. 0. Y después voy a hacer valores con negativos. ¿Ya? Voy a hacer una tablita acá al lado, para no confundirlos. Ir entrando de a poco en este tema. Vamos primero a dar valores a la x. Vamos a comenzar con el 0. 0. Entonces sería un 2 elevado a 0. Y un 2 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, mi primer punto es el 0,1. Vamos a 1. Eso es un 2 elevado a 1. Y un 2 elevado a 1 es 2. O sea, 1,2. Voy a dejar de hacer esto que está acá al medio, porque era para que ustedes se den cuenta. Voy a hacer el último. 2. Esto es un 2 elevado a 2. Porque la x está ahí, ¿eh? Bien. Recuerden que lo que vamos haciendo es f evaluada en 0. ¿Dónde está la f? Perdón, ¿dónde está la x? Acá arriba, 0. En algunos lados puede ser así. Bien, y aquí arriba no hay nada. Entonces cuando aquí digo 0, entonces acá 0. Cuando aquí digo 1, esto es 1. ¿Quién va variando? La x. Y acá se va diciendo qué valor toma la x. Eso es recordando lo del año anterior. Sigamos entonces. 2. 2 elevado a 2 son 4. Por lo tanto el punto es 2,4 y vamos a hacer el último. 3. El último desarrollado aquí. Vamos a continuar dando otros valores. 2 elevado a 3. Eso es 2 por 2 son 4. 4 por 2 son 8. Por lo tanto el punto es el 3,8. El 4 sería un 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 es 2 por 2 son 4. 4 por 2 son 8. Y 8 por 2 son 16. Entonces 4,16. Y así podemos continuar. Bien. Aquí vamos a hacer valores con las x negativas, porque puede tomar valores negativos. Obviamente que en la vida cotidiana, no se van a utilizar valores negativos, porque comúnmente esa x representa el tiempo, y como ustedes saben, el tiempo no es negativo. Pero, como no estamos dándole un contexto todavía, ustedes tienen que saber que la x puede tomar valores negativos y positivos. Pero si tenemos un contexto, esa x comúnmente representa el tiempo, entonces solamente se utiliza valores positivos como hasta aquí. ¿Bien? Pero como estamos haciendo un ejemplo numérico, la x puede tomar, sin un contexto, la x puede tomar valores negativos. Entonces veamos qué es lo que ocurre. Cuando la x, por ejemplo, es menos 1, sería un 2 elevado a menos 1. Y un 2 elevado a menos 1 es 1 partido en 2 elevado a 1. Eso es un medio. Y eso es 0,5. ¿Ok? Para que vayan recordando. Entonces el punto aquí sería, en este lado, el punto sería menos 1,05. Bien. Si fuese menos 2, sería 2 elevado a menos 2. Eso es 1 partido en 2 elevado a 2. Y eso es un cuarto. Y un cuarto es 0,25. Por lo tanto, el otro punto sería menos 2,0,25. Y así. ¿Ok? O menos 2, un cuarto. También. Para que vayan viendo qué es lo que ocurre con los negativos. Pero obviamente, dentro de la materia, cuando modelamos cosas de la vida real, comúnmente, o la gran mayoría de las veces, ese exponente es positivo. Pero aquí yo se lo vuelvo a repetir, esto es repitiendo nuevamente, pero como estamos dentro de un ejemplo numérico, no con un contexto, la x puede tomar valores negativos. Entonces, grafiquemos. Si grafico los valores que tengo acá, tengo 0,1. Entonces, 0,1. Aquí hay un punto. Los puntos los voy a hacer con negro nomás. 0,1. Después tengo el 1,2. 1 y 2 en la i. Aquí. Después tengo el 2. 2 y la i es 4. 1, 2, 3, 4. Después tengo el 3. 1, 2, 3 aquí. Y 8 hacia arriba.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se dan cuenta que aquí no tengo una línea recta? Vamos al 4. En el 4 es 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estaríamos como por acá arriba. El 16, por aquí. ¿Ya? Obviamente se me salió de la gráfica. Pero para que se hagan una idea. Y veamos con los negativos. Un punto era menos 1,05. Entonces, menos 1, 0,5 en la I. Aquí. Después, menos 2. Aquí. Pero ya es 0,25. Es la mitad de la mitad. Es por aquí. Por ahí. Bien. Entonces, si trazamos esta gráfica, voy a buscar un color rojito. Aquí. Ahí. Bien. Entonces, esta gráfica viene desde acá, muy cercana al eje de la X, y va subiendo. Va subiendo. Me queda un poco feo el último tramo. Vamos a hacerlo de nuevo, a ver, desde arriba. Obviamente que la línea pasa. No toca, ojo ahí que no toca el eje de la X. Para mí es difícil dibujar porque se me pega la mano en la tableta gráfica que tengo. Entonces me es difícil dibujar. Esto va a tomar un poco más de tiempo. ¿Ya? Ustedes pueden adelantar el video. ¿Ya? Ahí quedó algo mejor. ¿Ya? Es una gráfica, se la voy a mostrar aquí, es como una gráfica así. ¿Ya? Pero obviamente con los valores cuesta que quede más suavecita la curva. Bien, voy a intentar una última vez. Una última vez. Bien, ahí queda un poquito mejor. Obviamente tiene que pasar por todos esos puntos. ¿Se dan cuenta que no es una línea recta? Esa curva es una exponencial. ¿Ok? Y está creciendo. Porque si aumenta el valor de la X, ¿qué ocurre con los valores de la Y? Aumentan también. Aumentan, aumentan. Crece. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando la base, la letra A, es mayor que 1. Como en el ejemplo numérico. Vamos ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tengo un crecimiento, pero no, o sea, un crecimiento, un, un modelo de exponencial, pero no de crecimiento, sino que de crecimiento? ¿Ya? Ahí un tema de lenguaje para que quede más claro. Entonces en este caso tengo f de x nuevamente, a elevado a x, pero ahora el a está entre 0 y 1. ¿Y qué números están entre 0 y 1? Los números racionales, bien, pero siendo más específico, son decimales o fracciones. Bien, vamos a trabajar con números racionales en la base, que estén entre 0 y 1. Entonces, ¿qué ocurre cuando son números entre 0 y 1? Es un crecimiento, no crecimiento, un decrecimiento exponencial. Bien, y ahí ya tenemos las dos situaciones. Veamos, ejemplo numérico. F de x es igual a 1 medio. Entonces, cuando tengo en la base de la potencia, bien, un número entre 0 y 1, se va a producir un decrecimiento. Ya vamos a ver contextualizado un tema, por ahora solamente numérico para que vean qué es lo que ocurre. Y obviamente esto está elevado a x. Tabla de valores. De nuevo, la X va a tomar el 0, 1, 2, 3, 4 y ahí puedo seguir. Negativos, este es un contexto numérico, negativos puede tomar, pero
ya les di el ejemplo en el anterior. Trabajemos ahora solamente con números desde 0 hacia arriba. Comenzamos entonces. F de x, y aquí obtenemos el punto x, y. Porque esto es f de x igual a y. ¿Ya? Eso es lo mismo, es la representación. Esto es como función. Bien, comenzamos. Un medio elevado a 0. Eso sabemos que cualquier número elevado a 0 es, siempre y cuando no sea el 0, cualquier número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, el primer punto es 0,1. Segundo punto. Un medio elevado a 1. ¿Cuánto es igual? Un medio. Y vayamos colocando al tiro su símil en decimal. Un medio elevado a 2. Eso es un cuarto. ¿Por qué? Porque tengo, lo voy a ir haciendo aquí, tengo un medio elevado a 4. Eso es 1 elevado a 4, 2 elevado a 4. 1 partido en 2, perdón, 2 elevado a 2. Nos estamos saltando varios números ahí. Un medio elevado a 2. Eso es 1 elevado a 2, 2 elevado a 2. 1 elevado a 2 es 1 y 2 elevado a 2 son 4. Un cuarto. Y un cuarto es 0,75. Perdón, 0,25. Porque es la mitad de la mitad. O sea, la mitad de esta mitad. Vamos a un medio elevado a 3. Eso es 1 elevado a 3 partido en 2 elevado a 3. Esto es 1 partido en 8. Un octavo. Y eso sería la mitad de eso, que es 0,125. ¿Ya? Que es la mitad. Y después, obviamente, seguiríamos bajando. ¿Bien? Seguiríamos bajando. Obviamente esto se va disminuyendo el valor. Se dan cuenta que se está produciendo un decrecimiento, está bajando la cantidad. Grafiquemos. En 0 es 1. Como sabemos que aquí hay valores pequeños, vamos a utilizar que el 1 está aquí. Y la mitad va a estar aquí. Bien, entonces aquí está el 1. Lo voy a hacer con colores para que sean más notorios. Y tengo en 0 es 1. Ahí está, 1. En 1 es un medio, o sea, la mitad, aquí. ¿Ya? Voy a ir colocando aquí 0,5, aquí 0,25, aquí 0,125. ¿Ya? Voy a copiar el mismo color para no cambiarlo. Ya. Entonces ahora, después tengo 2. En 2 es 0,25. Aquí. Después en 3 es 0,125. Aquí. Después 4 va a ir la mitad de la mitad aquí. Y va a ir bajando. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo es la gráfica? Bueno, la gráfica la voy a hacer con un color más clarito. Y la gráfica partiría obviamente de aquí, pero como les digo, esto continúa para acá. ¿Ya? Esto continúa para acá. ¿Ya? La gráfica es así. ¿Ya? Y entonces viene ahí. Y ahí está decreciendo. ¿Se dan cuenta que es distinta a la otra? La otra era así. Y esta es así. Crecimiento, decrecimiento. ¿Y por qué decrecimiento? Porque aumenta el valor de la x. ¿Y qué ocurre con la y? Va bajando. Aumenta la x, baja la y. Decrecimiento. ¿Ok? Vamos ahora con ejemplos o ya contextualizándolo a cosas similares a lo que estamos viendo ahora con la pandemia. Por ejemplo, crecimiento exponencial dice, un grupo de estudiantes está analizando la descomposición de una hortaliza. Ellos consideran que la infección es extensa, es decir, la hortaliza no puede ser consumida cuando tiene 1024 o más bacterias por milímetro
cuadrado. Al cuadrado. Además, observaron que las bacterias que producen la descomposición de la hortaliza se duplican cada una hora. Bien, si en comienzo hay una bacteria por milímetro cuadrado, ¿en cuántas horas la hortaliza ya no podrá ser consumida? ¿Cómo lo supiste? Si parten del estudio a las 8:30, ¿a qué hora la hortaliza no servirá para el consumo? ¿Y a qué hora habrán 64 bacterias por milímetro cuadrado? ¿Podrías explicar la reproducción de la bacteria utilizando potencias? ¿Por qué? ¿Cómo graficarías el comportamiento de las bacterias? Entonces, para este tipo de problemas siempre es importante hacer una tabla, como la que ven aquí. Y eso lo aprendimos en séptimo y en octavo, y yo sé que ustedes lo han aprendido desde quinto. ¿Ya? Hay que hacer tablas que representen lo que se está conversando. Sabemos que al 0 minutos transcurridos tenemos una bacteria, que es lo que se indica aquí. Si hay una bacteria, bien. Entonces, 0 tiempo transcurrido, 0 horas. Número de bacterias, 1. Número de bacterias como potencia, y ahí es para ir haciendo la relación. ¿Y por qué? Porque se va duplicando. Por eso es que es como potencia de base 2. Bien, porque se van duplicando las bacterias. Entonces, tenemos la primera representación. Después tenemos en una hora. Si teníamos inicialmente tiempo 0, t igual 0, una bacteria, en t igual 1, o sea, cuando pase una hora, vamos a tener de una bacteria van a nacer dos bacterias. Vamos a tener dos bacterias después. En el t igual 2, o sea, cuando pasen 2 horas, esta bacteria se va a transformar en dos bacterias y esta bacteria se va a transformar en dos bacterias. O sea, en 2 horas vamos a tener 4 bacterias. ¿Se dan cuenta que va de 2 en 2? Y eso se representa como una potencia. Bien, entonces en una hora tengo dos bacterias, aquí está. Eso es un 2 elevado a 1. Después, 2 horas, tengo 4 bacterias. Eso es un 2 elevado a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 son 4. Entre horas, veámoslo con un dibujito. Entre horas, aquí van a nacer dos bacterias, aquí van a nacer dos bacterias, aquí dos bacterias y aquí dos bacterias. ¿Cuántas bacterias voy a tener al cabo de 3 horas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. 8. Y eso es un 2 elevado a 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 son 2 por 2 por 2, que eso es 8. Y así continuamos. En 4 horas va a ser un 2 elevado a 4, 16. En 5 horas un 2 elevado a 5. ¿Se dan cuenta que el exponente es el tiempo? Por eso yo les decía que en un ejemplo que no tiene contextos como estos, yo puedo darle valores negativos al exponente. Pero comúnmente en contextualizaciones, en cosas de la vida cotidiana, el tiempo, no hay tiempo negativo. Por lo tanto, vamos a trabajar siempre con números positivos en el exponente. Entonces, 5 horas, 2 elevado a 5, 32. 6 horas, 2 elevado a 6, 64. En 7 horas, 2 elevado a 7, 128 bacterias. En 8 horas, 2 elevado a 8, 256 bacterias. En 9 horas, 2 elevado a 9, 512 bacterias. Y en 10 horas, 2 elevado a 10, esos son 1024 bacterias. O sea, cuando me dicen en cuántas horas la hortaliza ya no podrá ser consumida, dicen que cuando haya 1024 bacterias. Entonces, ¿en cuántas horas? En 10 horas. ¿Vieron que es importante hacer una tabla? En 10 horas entonces va a haber 1024 bacterias y esa hortaliza ya no va a poder ser consumida. En 10 horas. ¿Qué hice después? T igual 10, 1024 bacterias. ¿Bien? Entonces, ¿en cuántas horas la hortaliza ya no podrá ser consumida? En 10 horas. 10 horas. ¿Ya? ¿Cómo lo supiste? Generando una tabla de valores e ir calculando de 2 en 2. Bien, voy multiplicando el valor anterior por 2, el valor anterior por 2, porque es una potencia. Después, si parten a las 8:30,
el estudio, 8:30. Entonces, ¿a qué hora la hortaliza no servirá para el consumo? A las 18:30 horas, y ahí ustedes responden, la hortaliza no servirá para el consumo. Bien. ¿Y a qué hora habrá 64 bacterias por milímetro cuadrado? Veamos. Mi tabla dice aquí 64. 6 horas. Entonces, ¿a qué hora habrán 64 bacterias por milímetro cuadrado? Habrán 64 bacterias por milímetro cuadrado en 6 horas. ¿Ya? Pero como dicen a qué hora, sumamos 8:30, le sumamos 6 horas. O sea, a las 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, a las 2:30. No va, a las 2:30 van a haber 64 bacterias por milímetro cuadrado. Y se dan cuenta que las bacterias se van dividiendo, todas las nuevas que van apareciendo se van dividiendo. Se van dividiendo como aquí, como lo que hice en este dibujo, se van dividiendo. Entonces el crecimiento no es lineal, porque de la hora 1 a la hora 2 ya pasamos de 2 a 4. Y de la hora 2 a la hora 3 ya pasamos a 8. No aumentó a la 6. Y de la hora 5 a la hora 6, miren, de 32 a 64. Por lo tanto, no es un comportamiento lineal, es un comportamiento exponencial. Y de crecimiento, porque va creciendo. Va aumentando el tiempo y van creciendo las cantidades de bacterias. Bien, crece la X, crece la Y. ¿Podría explicar la reproducción de la bacteria utilizando potencias? ¿Y por qué? Claro, porque como lo puedo representar como una potencia, sí. ¿Y por qué? Porque las bacterias se van duplicando. Y como se van duplicando, se van multiplicando por 2. La cantidad anterior la multiplico por 2. Bien, cada hora yo multiplico la cantidad por 2. ¿Y cómo graficaría el comportamiento de la bacteria? Y eso es lo que viene ahora. Cuando yo tengo mi tabla de valores, todo es mucho más fácil. Entonces vamos aquí a mi tabla de valores. Mi tabla de valores, comencemos. Aquí represento el tiempo en la X y en la Y represento el número de bacterias. Como el número de bacterias hay números muy grandes, vamos a representarlo, pero dándole valores de 10 en 10 a la letra I. Bien, entonces vamos a ir de 10 en 10 en el eje de la I. 10, aquí van a ver 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90. Bien, entonces veamos. En la hora 0, voy a hacer con un colorcito distinto. En la hora 0 tengo una bacteria. Va a estar por aquí. Bien, una bacteria. En la hora 2 en la hora 1 voy a tener dos bacterias. Aquí en la hora 1 voy a tener dos bacterias por ahí. En la hora 2, aquí voy a tener 4 bacterias. Casi más cercana a la mitad. Va a ser por ahí. Menos ahí. La otra ahí. Después en la hora 3, aquí en la hora 3, voy a tener 8, casi 10. Ahí. En la hora 4 tengo 16. Aquí estaría el 15, un poquito más arriba. Voy a indicar las horas abajo para que no nos confundamos. Este es hora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, continuemos entonces. En la hora 5 voy a tener 32. Hasta acá tengo 20, 30 y un poquito más. Por ahí. Esto es como estimado. ¿Ya? Si tuviésemos una hoja no cuadriculada, sino que graduada, son unas hojitas azules, y esas sirven para graficar. De hecho, ahí les quedaría un gráfico súper lindo y notoriamente exponencial. Bien, vamos al 6. A las 6 horas voy a tener 64. A la hora 6 aquí tengo 50. Tengo 10, 20, 30, 40, 50. 50, 60. Aquí 60. Aquí van a ser 65 y un poquito abajo del 65. Ahí. Y 7, 128. O sea, en 7 ya nos pasamos. Aquí vamos a tener 100. Bien, 110, 120, 130 y un poquito más abajo. Por ahí.
así al ojo, por decirlo. Y trazamos entonces, vamos a ver si me resulta. Me quedó un poco feo, pero ahí se nota la curva que va creciendo, ¿bien? Va creciendo. ¿Por qué? Porque el tiempo aumenta y las bacterias aumentan. Es un modelo de crecimiento exponencial. Ahora vamos a uno de, decrecimiento. Ahora, para un contexto similar, de hecho, lo de la bacteria es como una relación con el coronavirus. De hecho, el paciente cero. El coronavirus dicen que pueden contagiar hasta 5 personas, así fácil. Entonces, ustedes, por ejemplo, claro, tienen una persona, contagió a 5 y cada una de estas 5 personas contagió a 5 más. Bien, y ya es cosa que vayan de a poco sacando la cuenta. Bien, entonces en el tiempo cero voy a tener una persona contagiada. En el tiempo 2 voy a tener 5 personas contagiadas. Bien, y después cada una eh, cada una de esas personas contagia 5 más. Entonces voy a tener un 5 elevado a 0, 1 a 2. Voy a tener 25 nuevos contagios, no contagiadas, nuevos contagios, porque todo depende del contexto. Las bacterias aquí de la misma bacteria nacen dos, entonces la bacteria que yo ya tenía ya no existe, tengo dos, pero en un contagio es distinto, porque esta persona contagió a 5, estas 5 personas contagiaron a 25, pero ¿cuántos contagiados tengo? Tengo 25 más 5 más 1, o sea, tengo 31 contagiados. Lo del coronavirus es una representación, pero muy buena, de que se produce un crecimiento exponencial con la propagación de un virus. Bien, ahora, cuando encuentren la vacuna, va a producirse un decrecimiento. Y eso es lo que vamos a ver en este ejemplo. Científicos en diversos países se han reunido con el fin de inventar una vacuna para combatir un virus respiratorio. Esperan que al momento de vacunar a la población la cantidad de contagios disminuya a un tercio de la población cada día. Si se vacunara a la población, ¿en cuánto tiempo disminuirán los contagiados? ¿Luego de 3 días? ¿Y luego de 6 días? ¿Por qué? ¿Podría explicar la disminución de los contagios utilizando potencias? Si inicialmente hubiera 19.683 contagiados al momento de vacunar a la población, ¿cuál sería el número de contagiados luego de 2 y 5 días? ¿Cuál es el gráfico que representa la cantidad de contagios por día? Considerando la información de la pregunta anterior, ¿al cabo de cuántos días se contagiará solo una persona? Y para eso también una tabla de valores. Bien, entonces suponiendo que se vacunara a la población e inicialmente hubiera 19.683 contagiados, la información se resume en la siguiente tabla. Días transcurridos, tengo un tercio elevado a 0. Bien, cantidad de contagiados es 19.683 por un tercio, porque dicen que al vacunar se disminuye en un tercio el contagio. ¿Ya? Se disminuye en un tercio. ¿Se dan cuenta? Esto va a producir un decrecimiento. Bien, yo tengo una cantidad y la voy a hacer decrecer. ¿Y cómo la voy a hacer decrecer? Multiplicando por la cantidad fraccionaria que vaya saliendo aquí de esta potencia. Entonces, el día 1 voy a tener la misma, o sea, el día 0 tengo originalmente los 19.683. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un tercio elevado a 0 es 1. Y 1 por 19.683 es 19.683. Primer día de vacunación. Primer día de vacunación. Entonces tengo un tercio elevado a 1. Porque ahora se va a producir, se va a disminuir el contagio en un tercio de los que estaban contagiados. Entonces,
19.683 por 1/3 elevado a 1. Y 1/3 elevado a 1 es 1/3. Y 19.683 por 1/3 es 6.561. ¿Ya? Entonces ahora tenemos 6.561 contagiados. Al día 2, 1/3 elevado a 2. 1/3 elevado a 2 es 1/9. Y 19.683 por 1/9. Entonces bajó el contagio a 2.187. Y así va disminuyendo la cantidad de contagiados gracias a vacuna. Porque recuerden, cada día gracias a la vacuna la cantidad de contagios disminuye en 1/3. Bien. Entonces, si observamos la tabla, en 3 días los contagios disminuirán en 1/3 elevado a 3. Recuerden que el exponente representa en este caso el tiempo. Disminuirá 1/3 elevado a 3 de su población y en 6 días 1/3 elevado a 6. ¿Ok? En 6 días voy a tener solamente 27 contagiados. Ahora, me preguntan por aquí, ¿en cuántos días se contagiará solo una persona? Entonces, habría que seguir haciendo, después sería 1/3 elevado a 7, el 1/3 elevado a 7 va a provocar que aparezca un 9, después 1/3 elevado a 8, va a haber un 3, y 1/3 elevado a 9, bien, voy a obtener 1, ¿ya? O sea, en el día 9 yo voy a tener un contagio, ¿ok? ¿Y eso por qué? Porque si yo multiplico o elevo 1/3, bien, y eso háganlo en su calculadora en este mismo momento, ustedes escriben 1 dividido en 3, cierran paréntesis, lo elevan a 9, van a obtener su número fraccionario, que es igual al numerador, que es 19.683. Bien. Y si eso lo multiplicamos para que quede más claro, y va a dar 1. Bien. Entonces, de hecho, más fácil colocar 3 elevado a 9 y les va a dar 19.683. Y obviamente que 19.683 dividido en lo mismo va a dar 1. Entonces en el día 9 voy a tener solamente un contagio. Y esto lo puedo representar también de forma gráfica. Y veamos. De forma gráfica entonces voy a representar en el eje de las Y el número contagiado de 4.000 en 4.000. ¿Ya? O de 2000 en 2000. Y el tiempo transcurrido, obviamente, de 1 en 1. Entonces aquí voy a tener 2000, 2000, aquí 4000, aquí 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000 y aquí arriba 20000. Bien. Y obviamente aquí va a ser un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, 9 días. Y comenzamos a hacer los puntos para irlos ubicando. Entonces, en el día 0 tengo la misma cantidad de contagiados, que es acá arriba, que son los 19.683. Al día 1 ya van quedando 6.561. 6.561 es como por aquí. Bien, se supone que en la mitad voy a tener los 7.000, 6.500 por ahí. ¿Ya? Después tengo en el día 2 2.187. En el día 2 2.187 como por ahí. En el día 3 voy a tener 729.
o sea, por ahí porque tengo 1000 en esa parte y voy a representar esa cantidad. Bien, a ver por aquí 729, 500 y 1000, 500, 700 por ahí. Ya. Como no tengo un gráfico grande, por eso me complica. Después el día 4 voy a tener 243, ahí se va acercando cada vez más abajo. Y en el día 9 finalmente voy a tener un contagio que casi va a estar tocando el eje de la Y, o el eje de la X, perdón, pero obviamente nunca lo toca. Se acerca pero no lo toca. Ahora, si trazo la curva, va a ser, vamos a ver, obviamente, vamos a ver si es que queda. Yo creo que voy a tener que comprarme un guante de esos que se utilizan para los dibujos. Y así va bajando. Bien, va bajando. Aquí se ve que quedó en sobre el eje de la Y, pero recuerden que esto se va alejando. ¿Ya? Como la variación es pequeña, voy a tratar de cambiarlo para que no se vayan a confundir. Entonces ahí empieza a bajar y va llegando. ¿Ya? Y ahí se produce un decreciento. ¿Se dan cuenta que la curva quedó de esa forma? Y ahí está decreciendo. O sea, el número de contagio va bajando. Por lo tanto, se puede ir respondiendo las preguntas que teníamos. De hecho, ustedes pueden pausar el video de aquí e ir respondiendo las preguntas. Bien, con los datos de aquí. Bien, chiquillos. Entonces, aquí estarían representadas las dos gráficas. Obviamente están mejor dibujadas. Una representa el crecimiento de una población de bacterias, tiempo transcurrido y el número de bacterias. Bien, aumenta el tiempo transcurrido, aumenta el número de bacterias. Crecimiento exponencial. Aumenta el tiempo y disminuyen los contagios. Un decrecimiento exponencial. Entonces, la materia de hoy día, de esta semana, chiquillos, consiste en eso. Hay una actividad propuesta que sale del texto, que ojalá ustedes lo puedan leer, que se llama El hombre que calculaba. Y desde ahí nace esa actividad. Y ese comportamiento en esa actividad, en esa historia, es de un crecimiento exponencial. Chiquillos, como siempre, si tienen alguna duda, yo sé que esta materia es nueva para ustedes, pero es mucho más cercana a la vida cotidiana por el contexto. De hecho, lo que estamos viviendo hoy en día con los contagios del coronavirus, ustedes si grafican los datos que van entregando cada día y los grafican, se van a dar cuenta que tiene un comportamiento exponencial. ¿Ya? Y de hecho ustedes pueden hacer ese trabajo, tienen una persona, contagia a 5, ya tengo 6 contagiados. Después a 5 personas contagian a 5 más, ya voy a tener 25 contagiados, más los 5 que tenía originalmente, más la persona única que comenzó contagiando, ya voy a tener 31 personas en total. Entonces, pueden hacer análisis con respecto a eso. De ahí cuando se tenga la vacuna, probablemente van a decir cómo disminuye la población de contagios, va a ser en un tercio cada día. O van a decir disminuye en un cuarto o en un noveno cada día. Y se va a producir un decrecimiento exponencial. Entonces, casi se le puede dar una contextualización cercana a esta materia debido a la situación actual. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, si tienen alguna duda con respecto a este contenido, hágala a mi correo institucional. Muchas gracias, chiquillos.